¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos para nuestra segunda sesión. Les quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por conectarse. En esta ocasión hablaremos de la empatía, que en estos momentos es muy importante ser empático desde muchos puntos, desde muchos ángulos, es lo que vamos a ver hoy. Y les quiero presentar a nuestro moderador, Omar Munibe, que se encuentra aquí conmigo. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy contento y listo para dar inicio. Listo. Bueno, le quiero agradecer también a nuestros panelistas que hoy te los iremos presentando. La verdad es que todos de altísimo nivel y les agradezco mucho también haber sumado a este proyecto, igual que a ti, Omar. Y bueno, si quieres irlos presentando sin más preámbulos para poder empezar nuestra sesión. Muy bien, pues me da nuevamente muchísimo gusto saludarles. Que tengan todos una muy buena noche y me complace estar en esta segunda sesión de nuestro Tactic Room. Aprende a navegar en la tormenta y me da muchísimo gusto también saludar a nuestros panelistas y quiero hacer una breve presentación de cada uno de ellos para que las personas que nos acompañan en los diferentes medios que esto se está transmitiendo y viendo, pues conozcan quienes nos acompañan en esta tarde-noche. Contamos con la presencia de Adriana Cruz, ella es CEO de We Love Market, con 30 años de experiencia en formación comercial, consultora, coach, de transformación comercial, es especialista en alta dirección por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, certificada en marketing estratégico, certificada en coaching ejecutivo y de liderazgo de equipos del Tecnológico de Monterrey y licenciada y maestra en administración de empresas. Actualmente es mentora, formadora comercial en Volkswagen Academy, también está en el IESDE y bueno, pues también está en la Universidad de las Américas. Doy la más cordial bienvenida a Adriana, que está aquí con nosotros. Voy a permitirme presentar también a José Antonio Sáenz Basoco. Él es director de Mega Consultores en Recursos Humanos, más de 20 años de experiencia en mercadotecnia y 13 años de capacitación y consultoría. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en mercadotecnia, certificaciones varias, una de ellas es como internacional en coaching ejecutivo, certificación en la metodología Open Cards. Bienvenido también, me da muchísimo gusto, José Antonio. Me voy a permitir presentar a José Ángel Arán, actualmente es socio fundador y CEO del grupo empresarial Éxito, que está conformado por 4 empresas, es Éxito Coaching, ILC Academy, Sante, Microsip, y bueno, pues en este último está como distribuidor. Él estudió administración de empresas en la UPAE, actualmente estudia una maestría en mercadotecnia y ventas en la Universidad de Oriente, es catedrático de la Universidad de Oriente en el campus Puebla, fue presidente del capítulo México en la International Association de Coaching, o en la IAC, fue vicepresidente de formación empresarial en la Canaco y mentor en la Secretaría de Economía en Finanzas y Liderazgo. También él nos comenta que es esposo de una mujer maravillosa de Aide, quien le apoya incondicionalmente en todas las locuras que se le ocurren. Es papá de 3 hermosos seres, Andrea, José Pablo y Daniel. Ellos, mi familia, que son su inspiración. Bienvenido, José Ángel, también en esta tarde a este Tactic Room. Y bueno, pues por último, les quiero presentar a Mario Ricaño Ramírez. Él es director, fundador de MR Consulting. Es profesional, experto en planeación estratégica para entornos de B2B, B2C, eh, procesos de innovación comercial, transformación digital y coaching de alto desempeño, con más de 15 años de experiencia en empresas transnacionales como The Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA, Telcel, entre otras. Y pues entre sus credenciales cuenta con un MBA con especialidad en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues también
cuenta con herramientas como Design Thinking, la Universidad de Buffalo, también casado, 2 hijos. Sus hobbies son ejercitarse, lectura, videojuegos y recientemente se encuentra en un proceso intenso de mentoría para aprender a operar mercados bursátiles internacionales. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a todos. Buenas tardes, gracias. Y sin mayor preámbulo, me gustaría que iniciáramos. Te dejo el micrófono, Chava, y si no, pues iniciamos con nuestro Tactic Room de esta tarde. Buenas tardes a todos. Perdón, simplemente agradecer a todos y la verdad es que este tema que traemos hoy a la mesa, empatía, fue un tema que nos estuvieron pidiendo por redes sociales y es un tema que hoy es muy importante, siempre ha sido importante, pero hoy es más importante, lo contemplamos así. Entonces, Omar, pues si quieres empezar, por favor, la sesión para que la gente que nos está viendo pues pueda retroalimentarse. Gracias a todos. Gracias a ti. Muy bien, pues Gracias, buenas iniciamos. tardes. Nuestro Tactic Room, aprende a navegar en la tormenta. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante que es la empatía, ponerte en el lugar de otros y como estamos hablando de aprender a navegar en la tormenta, tu lugar en la embarcación. La empatía es la capacidad que se desarrolla o que desarrollamos las personas y que nos permite tender puentes hacia universos distintos al propio para imaginar y sentir cómo el mundo desde una perspectiva desde la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona, poder sentir como la otra persona y obviamente esto va a facilitar comprender mejor, responder de una forma más solidaria de acuerdo con las circunstancias. Para abrir este bloque quiero empezar con una frase de Daniel Goleman que dice, si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Entonces, quisiera que abriéramos con la primera pregunta de esta tarde y preguntarles directamente a ustedes. Se habla mucho de ser empáticos, se dice mucho que hoy que estamos en una situación de crisis, una situación adversa, una situación compleja, necesitamos ser empáticos con las demás personas. Sin embargo, les quiero preguntar, ¿ser empático es realmente complicado? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Y bueno, vamos en el orden de las ideas. Me gustaría que empezara José Ángel, después Mario, José Antonio y cierra Adriana con esta pregunta. ¿Es complicado ser empático? Yo creo que, hola, buenas tardes a todos, Adriana, qué gusto, José Antonio, Mario, Omar, qué gusto, Salvador, a todos los que nos están viendo en Facebook, muchísimas gracias. Yo creo que la verdad no tengo la respuesta correcta de si ser empático es complicado o no, pero definitivamente es una de las cualidades más importantes para que el ser humano pueda crecer. Curiosamente, estoy en clase en la universidad donde hablamos precisamente de la subsidiariedad, y la subsidiariedad es esa parte donde el mayor ayuda al menor hasta que y después lo suelta, y eso realmente para mí es empatía. Empatía se practica y se practica todos los días, desde hasta con la gente que en este momento no tiene algo en estas situaciones. Y yo creo que para ser empático hay que ver al ser humano como humano. Y cuando digo hay que ver al ser humano como tal, como persona humana, es que hay que ver que tenemos 3 dimensiones. Somos cuerpo, somos materia, somos emociones, somos mente y somos espíritu. Cuando yo logro ver al de junto, a mi prójimo, lo conozca no como un en todo el contexto, cuando yo puedo realmente ser empático. Y para mí ser empático, y no desde el amor emocional, sentimental, del que hay algunas novelas y series, ¿no? El amor desde que parte desde una decisión de amar al prójimo y amar sin miedo, porque para mí amor no hay temor. Entonces yo creo que este tema de si es complicado o no ser empático, más bien yo creo que tendríamos que preguntarnos ¿cuáles son las mejores oportunidades para ti de ser empático? Esa es mi respuesta a esta pregunta complicada, porque es una pregunta muy compleja. Así es. Sin embargo, tu respuesta me encantó.
el principio universal de subsidiariedad sí nos ayuda. Nunca haga el mayor lo que el menor quiere y puede hacer, pero sí debemos de ayudar en las primeras ocasiones a pues echarle mano a las personas para que en verdad quieran hacer las cosas. Adelante, Mario, te escuchamos. Gracias, Omar. Hola a todos, José Antonio, José Ángel, Adriana, bienvenida a Tactic Room. Contestando a la pregunta, yo creo que sí es complicado. Si partimos del pensamiento que estamos viviendo una crisis sin precedentes, donde todos los 22, por hablar de números redondos, todos los 22.5 millones de empleos que se generaron en Estados Unidos a partir de la gran recesión del 2008 ya están perdidos hoy. Hoy ya se tiene cerca de 27 millones de empleos perdidos y en México tenemos una tasa de desocupación por encima del 25%. Es una situación que nos va a seguir pegando a nosotros y que venimos en efecto de ondas de choque. Este tema se va a empezar a poner más complicado. Esto ya lo sabemos, simplemente es para darle un contexto de qué tan grave se está poniendo la cosa, ¿no? Entonces, cuando estamos partiendo de una situación de crisis donde no sabemos quién nos esté viendo, parte de un tema de le tuvieron que bajar el sueldo, ¿no? A un 40, 50%, un 20%, lo que sea, y ahora tiene que trabajar desde casa cuando normalmente no está acostumbrado a eso. La semana pasada hablábamos de lo importante que es la rutina en la vida de cada uno. Creo que en este tipo de situaciones donde la dinámica familiar se vuelve muy áspera, dado que tienes que estar junto todos los días, y si a eso le sumas que quien tenga hijos pequeños, también que demandan muchísima atención y muchísima energía, pues sí, también es muy complicado. Hablemos de las etapas del duelo. Creo que, ¿cuáles son esas 5 etapas? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estamos, al estar en una situación donde no puedes ir a trabajar y tienes que estar en tu casa, pues estar en una etapa de negación y todavía échale que te bajaron el sueldo, pues todavía está un poco cañón, ¿no? Entonces, hay roles específicos, como lo dice Omar en la pregunta, dentro de casa, y se complica el entendimiento porque a partir de una crisis tú lo que quieres es cada quien en sí misma en su situación y cada persona quiere que se le entienda a ella, ¿no? A partir de mi problema es más grande que el tuyo, entonces yo necesito que tú me entiendas. Y si a eso le trasladamos las necesidades de la pirámide de Abraham Maslow, pues obviamente necesitas ir cubriendo niveles de necesidades, las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de estima y las de autorrealización. Ahorita apartamos del hecho de que todos tenemos cubiertas fisiológicas y de seguridad. Ahorita lo que necesita es reconocimiento, prestigio de, oye, pues yo necesito que me entiendas porque no puedo trabajar, ¿no? Entonces, ser empático es complicado por el tema de la dinámica y justo eso es lo que te trae a una dinámica, a una situación como la que estás, y se complica el entendimiento porque cada quien quiere que se le entienda primero antes que el segundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sé que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones del otro, pero a veces ahí es donde realmente se encuentra el gran problema. Te escuchamos, Ok, José Antonio. buenas tardes a todos, compañeros de panel, personas que nos están acompañando, haciendo el favor de estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de Indalog Marketing. Mira, Omar, yo creo que es muy complejo, muy difícil ser empático. Para empezar, y creo que vale la pena tener como pues un primer pilar o un pilar fundamental de la empatía, que es centrarse en el otro. Mientras yo siga pensando en mí, mientras yo siga pensando en lo que a mí me rodea, en lo que a mí me sucede, yo no puedo ser empático. Yo, para poder ser empático, necesito centrarme en la otra persona. No me puedo centrar en situaciones, no me puedo centrar en mí, en lo que me está pasando o en cosas que tengo que hacer, sino estoy a disposición y en presencia para la otra persona. Entonces, lo primero y más importante para mi gusto y más difícil es centrarse en el otro. ¿Por qué? Pues porque nosotros también tenemos inquietudes, también tenemos nuestros miedos, nuestras cosas. Entonces, la empatía implica estar a la disposición del otro. Luego, partiendo de la base de que ser empático es realmente, pues como dicen muy coloquialmente, ¿no? Ponerse en los zapatos de la gente. Hay un aspecto aquí que casi siempre se olvida, que es ponerse en los zapatos de la otra persona sin dejar de ser yo. Yo no tomo partido,
Yo no evalúo, yo no juzgo, yo simplemente me pongo a la disposición de la otra persona, escucho y trato de comprender lo que siente y lo que piensa esa persona. O ejemplos, si yo quiero ser empático con un niño que a lo mejor está llorando porque perdió pues un juguete o quiere un dulce, no es que José Antonio se convierta en niño, es que José Antonio tenga la capacidad de entender cómo siente y cómo piensa un niño que acaba de perder un juguete. Si yo quiero ser empático con mi esposa, ¿no? que tiene algún mal humor, yo tendría que tener la capacidad, José Antonio, de entender cómo piensa y cómo siente mi esposa en particular, y no yo. Entonces creo que es importante agregar esta partecita, ¿no? De, ok, ponerse en los zapatos de otro sin dejar de ser yo mismo, para poder entonces comprender a la persona. Y entonces, pues aquí está, digamos, ya la conjunción de lo que para mí sería empatía, ¿no? Entender cómo piensa y cómo siente la otra persona, y estoy centrado, enfocado plenamente en la otra persona. Un tercer aspecto que quisiera yo remarcar muy importante es que al estar a la disposición de la otra persona, tendría yo que dejar mi conversación interna, ¿no? Que tengo acá pensando en qué voy a hacer mañana o qué le voy a preguntar después, etcétera. Más bien abrirme y tratar de captar todo lo que la otra persona tiene que decir para poder realmente comprenderlo, ¿no? Entonces, sí creo que es muy, muy complicado, es muy coloquial, todo el mundo habla de eso, pero a la mera hora de la práctica creo que es tremendamente complicado. Hay que trabajar mucho y es una capacidad que desde mi punto de vista se tiene que desarrollar. Por supuesto, es una de las habilidades que se va desarrollando y que dentro de el ámbito empresarial es una de las importantes dentro de las soft skills o habilidades blandas. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, pero el primer ingrediente es lo que decía Mario, pues que estés dispuesto a ayudar a las personas y que obviamente puedas tener esa disposición también de ponerte en el lugar de la persona. Te escuchamos, Adriana. Gracias, Omar. Siguiendo el orden de ideas, y me gusta haber quedado al final de la entrevista, porque reúno sus ideas y las concluyo. Para poder ser empática es importante, y sigo el orden de idea del último que tomó el micrófono, que fue José Antonio, hay que centrarse en el otro. Pero para poder centrarme en el otro, necesito centrarme en mí misma o en mí mismo. ¿Qué significaría centrarme en mí? ¿Qué significaría estar en mi centro? Significa el entenderme, el conocerme, significa observarme, identificar las emociones que estoy en ese momento experimentando y poder ponerme en mi centro en serenidad, en total intención, como dice Mario, en total intención de escuchar al otro. Es una habilidad de escucha profunda, de observación de mí misma, de centramiento en mí y centramiento en el otro, para que se pueda dar este fenómeno maravilloso que se llama empatía. Y sí, se requieren desarrollarla. Hay personas que de naturaleza son empáticas. Sin embargo, habría que trabajar la empatía desarrollando esta habilidad blanda. Hoy, más que nunca, estamos en la era yo le llamaría de la industria de la empatía. Con todo esto que está sucediendo, es cuando más deberíamos ser empáticos. Me encanta el tema. Gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues las emociones se hacen necesarias. Es indispensable permitirnos sentir y no permitir, obviamente, que los estados, o sea, a lo que voy es que el sentirte triste no está mal, está bien. El que tú quieras dormir una tarde o 2 tardes, está bien. Se escucha mucho en las redes sociales que de esta pandemia o de esta crisis tenemos que salir con 2 libros leídos, un proyecto de vida. Pues si no sales con eso, también está bien. Probablemente lo que tú necesitas en este momento de tu vida es dormir, es descansar, es romper esa inercia que traes de tanta carga, decíamos la sesión pasada, que pues, ¿cuál encierro? Decía José Ángel Arán, y lo cito, ¿cuál encierro? Si realmente estábamos encerrados en altos niveles de estrés, en altos niveles de urgencia, en altos niveles bajos niveles de empatía, que hoy, al estar en esta situación de cambio, se hacen presentes y se hacen indispensables.
Me encantó las participaciones de todos ustedes y quiero pasar a la siguiente pregunta que traigo preparada. Si cada uno tiene su rol, a esto me refiero en la familia, en la casa, ¿por qué ahora se complica el entendimiento? Porque se supone que yo llegaba a las 10:30 de la noche cansado de trabajar, pero hoy no llego, hoy estoy. Y entonces, a veces nuestra realidad es que convivimos con muchos desconocidos y que esos desconocidos son nuestra propia familia. Entonces, si cada uno tiene su rol, ¿por qué hoy se complica el entendimiento? Y quisiera que me ayudara a contestarla Mario Ricaño en esta ocasión. Si alguien más quiere, con mucho gusto le puede pedir participación y adelante. Gracias, Adelante, Omar. Mario, te escuchamos. Gracias. Quiero remontarme a un elemento que comentábamos la semana pasada, que creo que conecta muy bien con la pregunta, y es el tema de el balance de vida, ¿no? Y los japoneses crearon este diagrama de Venn, de círculos concéntricos, son, me parece, 5 círculos los que se convergen, y en la parte del centro es algo que se llama Ikigai. Entonces, el Ikigai es muy importante, donde tú estás completamente alineado entre lo que te gusta hacer, lo que amas hacer, lo que es tu vocación y para lo que realmente puedes aportar a la sociedad. Entonces, cuando tú estás desalineado con eso, cuando tú quieres salir inmediatamente de esta situación, encuentras esa frustración y quieres descargarte con alguien. Entonces, vamos a hablar más adelante en herramientas clave para poder actuar con empatía, pero esto es un ejercicio muy claro de sentarse a platicar y poder decir, oye, ¿qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú necesitas y qué es lo que yo necesito? ¿No? Pero creo que el eje de todo esto es la voluntad de poderse sentar a pues, negociar. Finalmente es un tema de negociación, la dinámica familiar, porque el hecho de que tú, y no quiero referirme a un género en específico, si hombre o mujer es el timón de la casa y tiene que salir a trabajar y el esposo, la pareja tiene que quedarse a las labores o los dos trabajan tal vez, se vuelve todavía cada vez más complicado, donde es importante sentarse a poder determinar cuáles son aquellos quieros y aquellos necesitos en orden de llevar armonía, y más aún si le agregamos el nivel de complejidad que hay hijos en la familia, y eso agrega un tanto así de tareas adicionales en la casa, ¿no? Entonces, es complicado por naturaleza, pero creo que si uno pone de su parte en cuanto a términos de balance de vida, meditación, y tomando como inspiración lo que tú dijiste al principio, Omar, de se vale no tener que presionarte, te tienes que ser feliz y tienes que ser la mejor versión de ti mismo y tienes que salir con un six-pack en el abdomen y tienes que salir con 2 idiomas de esta. O sea, sí, pero no. O sea, debes de utilizar esta crisis como mejor te favorezca, pero eso sí, creo que toda acción o todo camino que tú decidas tomar a través del idioma, a través de una habilidad nueva, a través de un libro, a través de... Y si decides no hacer nada, se vale, pero no puedes culpar a tu contraparte de por qué tu esposa decide pararse a las 6 de la mañana a hacer yoga y tú prefieres quedarte en la cama hasta las 10, 11 de la mañana para seguir el maratón de Dark en Netflix, ¿no? Gol, pero bueno. Totalmente de acuerdo, y efectivamente es importante tener disposición, y el segundo ingrediente sería la escucha activa. ¿Para qué? Para que, entonces, ok, estoy dispuesto, pero también te escucho lo que tú necesitas, y cerrando con broche esta situación, pues permitir sentir, pero también darnos cuenta cuando ese sentimiento es excesivo para que no se vuelva disfuncional. O sea, el que estés triste un día, voy contigo, José Antonio, el que esté triste un día está bien, 2, 3 días, pero ya cuando la tristeza ocupa un gran porcentaje de tu vida, entonces en ese momento es disfuncional y necesitamos hacer algo para, obviamente, atacarlo. Decíamos la vez pasada, un coaching, una psicoterapia, pedir ayuda, etcétera. Voy contigo, José Antonio. Adelante, está el micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿por qué se hace complicado? Yo creo que porque es difícil ser empático. Aquí quisiera retomar también un poquito, al igual que Mario, y construyendo con lo que él dijo, un poquito de la sesión pasada, en la cual comentábamos que era importante tener objetivos, ¿no? Y dentro de esos objetivos tener metas que cubrir, ¿no? El objetivo que sea, que cada quien se plantea, si es ejercicio, si es dormir, lo que quieras,
pero tener objetivos y luchar por ellos, ¿no? Ahora que está la crisis y después continuar sin crisis, pero tener objetivos y tener metas que nos provoquen tener acciones. Ok, partiendo de esa base, la empatía tendría que ver muchísimo con ciertas características como respeto, como no juzgar, como no criticar. Entonces, si mi esposa tiene un plan, tiene una serie de actividades que yo conozco, yo soy empático, yo debería de respetar eso que ella está haciendo. Igualmente, por el otro lado, ¿no? Si yo tengo un plan, si tengo unas acciones que hacer, sea leer, sea tocar música, sea dormir, lo que sea, o mis hijos tienen eso y somos capaces de respetar, de no juzgar, de no criticar, sino más bien de entender y de comprender lo que siente y lo que piensa la otra persona, creo que ahí es donde puede funcionar pues la armonía familiar, ¿no? En este, digamos, encierro, pero tiene que partir de ahí. Por eso la empatía es fundamental, porque tiene que ver con esa cuestión de no hacer juicios, de no hacer valoraciones, de no criticar, sino más bien siempre tratar de comprender a la otra persona, ¿no? Y el respeto entre ambos, entre todas las partes de la familia, pues tiene que dar una sana convivencia, ¿no? Muy bien, excelente. O sea, sería sana convivencia poniéndome un poco en el lugar de la otra persona. ¿Sí? Claro. Con ingredientes que ya vimos, escucha activa, con un plan, respeto hacia la persona. Y José Ángel, querías hablar, adelante, está el micrófono para ti. Muchas gracias, Omar. Somos el país de lo difícil. En general, la gente tiene la palabra difícil en su boca, y cuando yo entendí que la palabra difícil la tenía yo que reencuadrar, ahí empezaron a fluir muchas cosas. Yo creo que ser empático no es difícil, tampoco es simplista. Yo creo que requiere esfuerzo, como ya lo dijeron hace un momento, requiere practicar, requiere abrirse, requiere entender a la otra persona como ser físico, ser emocional, ser mental y ser espiritual. Por otro lado, tú preguntabas algo, ¿qué nos pasó, no? Estamos en la casa y de repente parece que somos unos desconocidos. Claro, mi respuesta es, lo que nos pasó es que no estábamos acostumbrados a estar en casa, ¿no? Por lo menos la mayoría, ¿no? Era desayunar, dejar a los niños, ir a trabajar y regresar y medio platicar, medio ver tal vez una serie y ya. Y hoy estamos en este gran desafío que requiere un esfuerzo enorme de poder comunicarnos en familia. Y para mí empatía es el arte de alejarse y acercarse, ¿no? El arte de acercarse para conocerte y el arte de alejarme cuando veo que nomás no estás en el momento para ser empático ni tú ni yo, ¿no? Y eso es un gran reto que tenemos en familia, ¿no? De repente, mi esposa es de las que se para un poco más tarde que yo y hemos entendido que ese es su ritmo. Yo me levanto a las 5 de la mañana a leer, a mandar a hacer ejercicio, y el ritmo de ella es levantarse un poco más tarde, etcétera, etcétera, porque como decía José Antonio, lo necesita, ¿no? De tanto trajín de la escuela, eso. Entonces yo creo que la empatía me lleva a mí a acercarme en los momentos adecuados con el ser que quiero o con la persona que tengo una relación profesional de negocios o simplemente de plática, y también alejarme en los momentos adecuados. Y yo creo que también es una gran oportunidad pues, para hacer planes de acción, independientemente de que si tu objetivo es salir con 80 libros leídos o simplemente descansar un rato porque estabas cansadísimo de tanto trabajo, sí es importante que en el hogar haya un plan de acción. Háganse un Excel y pónganse roles: lavar trastes, tender la cama, lavar el coche. Bueno, hoy el coche yo creo que no se ensucia tanto, pero por lo menos por terapia, sí, para ver un poco películas, hacer la comida, hacer tareas. Nosotros lo que estamos haciendo en la práctica, tenemos un Excel ahí pegado en la casa de ustedes en la cocina, donde cada quien tiene su rol, y eso logra, no funciona al 100% todos los días, pero por lo menos tenemos un qué hacer cada día, y eso va logrando que hagamos tareas juntos, y va logrando que también tengan cada quien sus espacios de descanso, de esparcimiento y de hacer cosas en la soledad. Y por último, pues es una gran oportunidad para quien quiera empezar a practicar la empatía, uno, de comprender al otro en sus pensamientos, en sus comportamientos. Yo estoy conociendo de mis hijos cosas que no veía. Y eso es una gran oportunidad de ayudar a los demás a desarrollarse. Estoy leyendo más libros con mis hijos que cuando antes de esto, orientarse al servicio de tu familia, aprovechar la diversidad. Todos somos 5 en casa de ustedes y los 5 somos completamente diferentes, pero podemos aprovechar la diversidad de nuestros pensamientos, y evidentemente hay una gran oportunidad en ese tema de acercarse, conocer las emociones del otro, ¿no?
Hoy estoy conociendo que, por ejemplo, mi hijo Daniel se molesta mucho cuando no le respetamos sus espacios de soledad, cosa que yo no veía. De repente él quiere estar solo en el jardín y de repente ahí estamos encimosos con él. Es empático cuando tú entiendes que él quiere sus momentos de soledad, que se vale, y te alejas. Por eso para mí empatía es el arte de acercarme y de alejarme de ese ser humano que es cuerpo, que es mente, es emoción y que es espíritu. Totalmente de acuerdo contigo. Y también es importante decir que empatía como palabra viene del griego empateria, que quiere decir emocionado. O sea, vuelvo a insistir, tenemos que estar emocionalmente activos. Necesitamos ser esas personas, reconocer que los seres humanos adultos, niños, adultos mayores, etcétera, hombres, mujeres, somos emocionalmente activos y que bajo esas circunstancias estamos respondiendo ante este mundo cambiante y hoy ante una circunstancia que nos llevó a darle un giro, en algunos casos total, y en otros casos, pues se vieron favorecidos o nos estamos viendo pues contentos de estar compartiendo, ser disruptivos, dejar de procrastinar y entrar en acción. Y hay muchas cosas que coincido contigo, José Ángel, que tenemos como malos hábitos, pero que es el momento de romperlos. ¿Quisieras agregar algo, Adriana? Tu micro, Adriana. En el mismo hilo de la conversación, hablando de lo último que dijiste, el tema de las emociones, efectivamente, empatía es emocionado, emocionante, emocionarnos, ¿no? Como lo queramos conjugar. Por lo tanto, parecería que necesitamos conocer el tema de las emociones, trabajar las emociones, leer sobre emociones, practicar lo que nos dicen las emociones. Todas las emociones traen un mensaje importante que debemos de conocerlo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, hay 4 emociones básicas, que es el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Cuando tenemos miedo, se dice, los estudiosos de este tema, en la famosa inteligencia social o inteligencia emocional, que cuando tenemos miedo, lo que nos dice el miedo es que soy incapaz, que no puedo. Ese es real, ese es el fondo, ese es el mensaje. Y la pregunta sería, ya me di cuenta, ya me observé y ya me di cuenta que tengo miedo, acepto que tengo miedo. Y entonces la pregunta siguiente sería, ¿y por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué me siento incapaz? ¿Qué es lo que creo que no puedo? Y a partir de ahí vendría la reflexión, la parte racional. ¿Qué sí puedo hacer en este momento y qué es lo que está fuera de mis manos? Y cuando entra la racionalidad de qué es lo que sí puedo hacer en este momento, entonces entran los planes. Entonces, si sí puedo hacer tal cosa, entonces voy a hacer un plan de acción. Tal día voy a segmentar o voy a dividir el día y lo voy a dividir de esta manera. En la mañana voy a hacer esto, en la tarde, al mediodía, y entonces voy a disfrutar el trabajo, voy a disfrutar a mi familia, voy a escucharme más a mí mismo, no sé, ¿no? Las actividades que uno haya decidido, escuchando la emoción. Es muy importante. Una de ellas es el miedo. En el transcurso de la plática, si se da la oportunidad, y para no tener mucho el micrófono, hablaríamos de los otros mensajes que nos dan las emociones. ¿No? Ahorita me quedo con el tema miedo porque parece ser, por lo menos yo ya pasé por ahí, y me imagino que la mayoría al principio fue no miedo, terror, ¿qué está pasando? De un día para otro cambiaron las circunstancias, ¿no? ¿Qué sucedió? Y hay un miedo natural, por supuesto, ¿no? Solo hay que entenderlo, aceptarlo y ver el mensaje que nos trae. Excelente. Y precisamente quiero recalcar el título de nuestro Tactic Room con esto que acabas de decir, Adriana, porque hace mucho sentido. Por eso nuestro Tactic Room se llama Aprende a navegar en la tormenta, porque la tormenta es para todos, pero cada uno desde su embarcación, unos en mejores o peores condiciones, pero cada uno desde su embarcación o algunos sin embarcación tendrán que sobrevivir a esta tormenta de manera eficiente. Voy a pasar a otra pregunta. Y
quisiera que me respondieran lo siguiente para poder ir avanzando en este tema de empatía. Y dice, ¿qué herramientas clave puedo tener o cuáles me recomiendan ustedes que estén a la mano, que pueda encontrar fácilmente para actuar con empatía y no generar conflictos? Porque la gente dice, yo no quiero generar conflictos, o sea, genuinamente no quiero generar conflictos, pero en la interacción primaria con los seres queridos de mi familia, lo primero que encuentro es el conflicto. Entonces, vi que levantaste mano. Adelante, Mario, empezamos. Después, alguien más para que hagamos orden. Después sigue José Ángel. Y bueno, abrimos micrófono. Adelante, Mario, te escuchamos. Gracias. Voy a tener tres intervenciones, 3 puntos importantes en esta pregunta. Hablando de herramientas clave, voy a dar recomendaciones, 2 de ellas hacia nivel individual y 3 ya para la dinámica. Primero, en lo individual, tienes que aprovechar, quien sea que nos esté viendo, y gracias por su tiempo, primero tiene que hacer una reflexión a sí mismo de cómo le puedo sacar provecho a esta situación, haciéndote una pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Realmente me gusta el trabajo que estoy haciendo? Me levanto como resorte de la cama apasionado de lo que hago. Si eso es correcto, qué bueno, ¿no? Pero si llegas a decir, bueno, pues sí empecé siendo un resorte, pero ahora ya no tanto porque no me llevo bien con mi jefe, la paga es mala, no hay posibilidad de hacer carrera en la empresa, etcétera, o mi negocio no está jalando porque creo que me metí al giro equivocado, etcétera. Sean muy críticos ustedes preguntándose por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y vean qué oportunidad hay para poder reinventar. Se vale poder cambiar de rumbo. Y si ustedes se dicen a sí mismos, oye, pues es que tengo 30, 35, 40, ya es muy tarde, yo se los digo de verdad, nunca es tarde. O sea, la verdad es que las barreras mentales te las pones tú solito para decir, ya estoy viejo, ya es tarde, mira, ya es 2020, el asteroide va a pegarle a la Tierra el año que viene, ya qué caso tiene. Puedes inventarte las excusas que quieras. Y eso lo ligo al segundo punto que Omar lo mencionó muy puntualmente hace rato, y es la procrastinación. El término de procrastinación es un término es la explicación, una palabra muy bonito para dejar todo hasta el último, ¿no? Para decir, bueno, tengo que entregar una tarea, ¿cuándo es? ¿Para cuándo es? Dentro de 2 meses. Ah, perfecto. Me preocupo hasta un mes antes. Y esa semana ese mes se vuelve en 3 semanas, 2, 1, y es para el lunes y es viernes y apenas estás terminando de ver tu maratón. Entonces, la procrastinación se define por 2 componentes muy claros. El changuito de la gratificación instantánea y el monstruo del pánico. El changuito de la gratificación instantánea es que dices, ya voy a agarrar el libro, lo agarras y el changuito te dice, oye, ¿qué desayunaste hoy? No, pues desayuné Choco Crispies. Ah, ok. Oye, ¿te has preguntado por qué sale un elefante en la caja de Choco Crispies? Oye, ¿por qué no te metes a YouTube? Entonces te metes a YouTube y empiezas a hacer una espiral de videos de YouTube y cuando te das cuenta ya perdiste 4 o 5 horas. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo te autosaboteas para poder hacer los proyectos que tú siempre has querido. Y decía que era el changuito de la gratificación instantánea y el otro es el monstruo del pánico, que es el proyecto es para el lunes y es sábado y tú ves cómo le haces, pero le pegas al teclado y entregas un bodrio de este tamaño de tu documento o compromiso o lo que tú me quieras decir, pero pues realmente no es el mejor entregable si lo hubieras dedicado el tiempo suficiente. Terminando con el punto 2. Y el punto 3 hablaba de la matriz dar y recibir. Entonces, cuando estés en un tema de dinámica, que tú tengas que dejar muy claro cuáles son tus puntos importantes y estás dispuesto a escuchar cuáles son los puntos de tu contraparte, agarra una hoja, pártela a la mitad y haz una T. Y después dibújale otro para que tengas 2 columnas y lo trabajes en filas como si fuera un Excel, pero en una hoja. Entonces, es la matriz de dar y recibir. Dar y recibir en términos de roles, responsabilidades y tareas. ¿Qué es lo que yo quiero de ti? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Y qué es lo que necesito de ti? Y después voltean la situación y cuando llegan a ese nivel de claridad es cuando pues te ahorras muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces creo que este tipo de 3 herramientas te pueden venir muy bien ahora que tienes suficiente tiempo, tal vez para consultarlo con la almohada o en algún tiempo libre mañana, puedas identificar exactamente
como dicen los libros de innovación y de creatividad, antes de que te vayas a poner a crear algo, pregúntate dónde está la comezón. Entonces, antes de arrancarte a decir cuál es la herramienta, pregúntate dónde está mi mayor problema que tengo que atender ahorita y sobre eso lánzate, ¿no? Muchas gracias, Mario. Y complementando, me encanta esa parte del mono capuchino, que evidentemente muchos de nosotros buscamos la recompensa y el placer inmediato y procrastinamos o dejamos para después lo que realmente pues genera a veces valor, genera muchas recompensas positivas, negativas, pero bueno, me asalta el mono capuchino y por eso es que muchas de las buenas intenciones no terminan por generar buenas acciones ni tener resultados, porque siempre está ese mono capuchino ahí insistiendo en hacer aparición y en decirte, ve nada más un capítulo de Netflix, son 20 minutos, no pierdes nada. Y entonces eso te autosabotea, como bien lo decía hace un rato José Antonio, y pues no se trata. Cuando compitas contra ti mismo, tenemos algo seguro, vas a perder. Bien, te escuchamos, José Ángel. Muchas gracias. Yo creo que también el tema del conflicto, ¿no? Como tenemos como, no sé, en América Latina, esta palabra como conflicto tiene un contexto negativo. Y yo creo que si tú tienes conflictos, te felicito, porque ya desde que hay un hombre y una mujer, ahí hay un conflicto, porque un conflicto nace de una diferencia, que puede ser en este caso de la sexualidad, ¿no? Y ya hay otros conflictos que si tú le vas a la América, a las Chivas, y ya hay otros conflictos más fuertes, pero yo creo que el conflicto primero hay que darle la bienvenida. Y hay un tema que es algo muy interesante, Mario. Conócete por qué haces lo que haces. Hay una herramienta que se llama PAEI, que es un test. Si al final alguien, no sé si van a dar nuestros datos, pero si alguien me manda un mail o me manda un WhatsApp, le regalo el test. Y es un test muy sencillo para saber si tú eres administrador, productor, integrador o emprendedor. Y es un test que puedes aplicar si tus hijos ya son de 12 años para arriba. Pues ese test en familia para saber quién es quién y un poco para saber por qué hacemos lo que hacemos. Pero una herramienta muy interesante que yo uso mucho con clientes de manera individual, ejecutivos o amigos también que luego me dicen, oye, es que no sé qué hacer con mi esposa, ya estamos en este conflicto con mi hijo. Es una herramienta que precisamente es una grid, es una red, que también la puedo mandar a quien lo desee, y donde desde mi punto de vista, yo me voy a ver al espejo para ver cómo estoy manejando ese conflicto, porque es muy fácil en un conflicto decir, es que él o ella, pero realmente para ser empático hay que verse primero al espejo y ver cómo yo estoy llevando ese conflicto. Y esa herramienta habla de dos cosas. ¿Qué tan considerado soy con la persona? ¿Y qué tanto yo me autocontrolo con la persona? Y en el tema de consideración hay 4 cosas. Número 1, ¿qué tanto estoy dispuesto a escuchar a esa persona cuando se me acerca? Número 2, sé lo que necesita realmente esta persona. Número 3, sé quién es, qué siente. Y número 4, conozco su realidad. Y ahí, si yo me evalúo de 0 a 10, voy a saber qué tanto yo soy considerado con esa persona. Y lo segundo es qué tanto yo me autocontrolo. Oye, manejo mi enojo, ya cuando llega, ya estoy enojado, ya estoy prendido. Qué tanto me engancho o no con las cosas que dice. Qué tanto ya estoy a la defensiva. Me siento tranquilo o no con esta persona. Y qué tan humilde soy. Es decir, me pongo a su nivel o me pongo arriba y lo pisoteo, o me pongo abajo y me dejo pisotear. Entonces, esa herramienta a mí me ayudó mucho porque te evalúas en esos 9 aspectos desde consideración y autocontrol, y entonces es cuando te das cuenta qué es lo que tú tendrías que hacer. Cuando yo, por ejemplo, tenía un conflicto casado con mi hija preadolescente, hasta que entendí, una, que no estaba ya tan dispuesto a escucharla, y 2, que me estaba enganchando con una chica de 12 años, ¿no? Cuando mi esposa me decía, oye, el adulto eres tú. Entonces entendí que tenía que estar más abierto a escuchar, que tenía que dejar de enganchar de sus comentarios que venían de un adolescente de 12 años, y parece que algo pasó. Me volví más empático con ella y el conflicto disminuyó muchísimo de nivel. Totalmente de acuerdo. Cada quien ocupó el lugar en la dinámica y fuimos empáticos, fuiste empático con ella, porque te pusiste en su lugar, sintiendo y percibiendo el mundo como una persona de 12 años, y esto te llevó a ese entendimiento y comprensión, escucha activa, y muchos de los elementos y herramientas que estamos nosotros compartiendo en esta tarde. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta? Adelante, José Antonio. Te escuchamos. Gracias. Mira, yo quisiera volver un poquito en esta parte de las herramientas. Quisiera, más que herramientas, dar o tratar de dar ciertos tips.
Y volvería al principio de la primera intervención que tuve, en el cual decía que lo más importante en la empatía es centrarse en el otro. Entonces, lo que tenemos que, creo, hacer para poder desarrollar esta capacidad es que conscientemente, ¿no? O sea, que de manera consciente provoquemos el hecho de centrarnos en la otra persona. Eso es lo primerito que tendríamos que practicar. Cada que estemos frente a alguien, ahorita José Ángel decía con su hija que es adolescente, por ejemplo, bueno, centrarme en ella, ¿no? En quién es, en cómo piensa, etcétera, y no en lo que yo quiero, yo deseo, sino más bien centrarme en la otra persona. La otra cosa que yo creo que es muy importante es no etiquetar a las personas, no etiquetar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que porque viene tatuado, que porque viene no sé qué, que porque ya es grande y viejo, que porque es demasiado joven, y desde ahí estamos ya poniendo una barrera que nos va a impedir poder ser empáticos, perdón. Entonces, si quitamos todo ese tipo de estereotipos o dejamos de etiquetar y dejamos de juzgar, criticar, entonces ya estamos en un buen terreno para poder ejercer la empatía. Entonces, centrarse, no etiquetar, escuchar para comprender, eso es lo más importante, no escuchar para ver qué le voy a responder, no escuchar teniendo yo una conversación conmigo mismo sobre, él lo que quiere es esto, anticiparme, adivinar lo que él quiere, sino realmente estar para la persona y captar, entonces escuchar para realmente comprender cómo siente y cómo piensa, ¿no? Y yo creo que con eso, y finalmente algo muy importante, si bien somos seres emocionales, me parece que la empatía tenemos que ser muy objetivos. No podemos caer, ¿no?, en respuestas llevados por la emoción. Al contrario, tenemos que mantener nosotros el equilibrio si queremos realmente ser empáticos, porque necesitamos ver las cosas realmente como son y no desde un punto de vista con emociones en nosotros, ¿no? Entonces, creo que la objetividad sería otra de las cosas que tenemos que mantener mientras estamos con otra persona y queremos ser empáticos. Eso sería mi... Excelente. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. No, Adriana quiere participar. Y bueno, pues, Adriana, le voy a pedir que participe. Tenemos una pregunta, una participación del público. Pregunta Mari Carmen Urbina. ¿Cuáles dirían ustedes que son 3 tips concretos a incorporar para incrementar la actitud empática? Si nos ayudas con esos 3 tips, Adriana, adelante. Me quedo con lo último que dijo José Antonio, el tema de con mucha objetividad, con mucha racionalidad. La empatía es una habilidad humana, es una habilidad de centrarme en el otro, ¿sí? Y empieza con una intención, con la disponibilidad con humildad, que también lo han comentado, de quiero entender, quiero escuchar, quiero comprender al otro. Empieza por ahí, ese sería lo básico. Si no hay esta intención, si no hay esta voluntad, si no hay esta disponibilidad, esta objetividad, no va a pasar nada, desde mi punto de vista, ¿no? Es Totalmente de acuerdo. Centrarme en el otro y con esta total disposición a escucharlo de manera profunda. Empieza por ahí, desde mi punto de vista, repito. Lo que sigue, si quisiéramos un tip, por ejemplo, de la escucha activa, algo muy puntual es ¿cómo puedo escuchar activamente? ¿Cómo puedo escuchar profundamente? 3 pasos sencillos. Una vez que tenga la disponibilidad, eso es básico. El siguiente paso sería escucha lo que está diciendo, escucha las palabras claves que te está diciendo el otro, identifícalas, regístralas, pídele permiso, regístralas en un documento, en un papel, regístralas en tu mente y identifica cuáles son estos conceptos o estas palabras claves. Ya que las tengas fuera de este escucha entre líneas, donde hay mucha basura, por decirlo así, mucha información, encuentra el fondo. Por ejemplo, está triste, está preocupado, tiene miedo, no está entendiendo, se siente vulnerable, ¿no? Hay una escucha ahí profunda cuando uno está concentrado totalmente. Lo siguiente sería, una vez que lo registraste, repito, en un documento o en tu mente, es hacer el feedback famoso, ¿no? Preguntarle, a ver, Omar, yo estoy escuchando esto, que estás preocupado, que tienes miedo, que es correcto lo que estoy escuchando, esto es lo que tú me estás diciendo,
Y si la respuesta es no, entonces volvemos de nuevo, ¿no? Y si la respuesta es sí, entonces ya encontramos el hilo de la conversación y sobre ese hilo de la conversación puedo practicar mi empatía con este respeto profundo al otro. Entonces, si lo resumimos, sería la intención, la técnica de la escucha y de la expectativa y el amor profundo a la otra persona, ¿no? El centrarme en el otro. Muy bien. Y bueno, agrupando todo lo que ustedes están diciendo, voy a concluir este bloque con las siguientes frases. Para ser empático con las personas podemos utilizar las siguientes frases incompletas. Cuando tú, o sea, cuando tú llegas tarde, cuando tú llegas borracho, cuando tú no me haces caso, cuando tú estás viendo tu celular, cuando yo estoy hablando, yo me siento, debo de expresar cómo me siento ignorado, me siento agredido, me siento minimizado, me siento mal. Me gustaría, ahí vamos a pedir, que dejaras de tener tu celular cuando yo platico contigo, que llegaras más temprano, que me avisaras que vas a llegar borracho para estar preparado mentalmente y agradecer. Agradezco que tomes en cuenta esta situación. Bien, esa sería una rápida frases incompletas para que se puedan aplicar de manera muy, muy eficiente dentro ya de nuestras casas en estos momentos para que nos funcione y lo podamos aplicar en nuestro entorno desde ya. Bien, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué tan importante es mi lenguaje no verbal y tono en mi conversación e interacción con los demás? Y ahora le voy a pedir que inicie Adriana, después va Mario, José Ángel y José Antonio, para que vayamos preparando nuestro cierre de este bloque, porque ya, aunque ustedes no lo crean, ya casi se cumple una hora de que iniciamos nuestro programa. Entonces, vamos en este orden, a responder esa pregunta. Adelante, Adriana, te escuchamos. Muy bien. Es muy importante lo que decimos, por supuesto. Las palabras, el contenido, por supuesto. Pero es más importante cómo lo decimos. El tono, la expresión corporal, el lenguaje no verbal, el vestido, el peinado, los gestos, el timbre, la forma como uno comunica, redondea el qué estamos comunicando. Ambas son importantes, el contenido y la forma. Es de sumo cuidado, y en el tema de la empatía puedo intentar tener la voluntad de ser empático, pero no sé cómo me estoy aproximando a ti, no encuentro la forma inteligente, amorosa, racional, o sea, hay muchas variables, por eso se hace complejo, para que el timbre, mi entonación, mi intención, se junta todos estos elementos para que el mensaje llegue bien al otro, en forma y en contenido. Por lo tanto, el lenguaje no verbal es fundamental. Y el tono, ni se diga. Muy bien, excelente. Adelante, muchas gracias, Adriana. Adelante, Mario, te escuchamos. Voy a ser muy breve. Creo que para este tema no existe ningún framework, ninguna fórmula mágica. Aquí estamos hablando de condiciones y relaciones humanas, y aquí es ponerte en el papel de la otra persona. Y pues 2 puntos muy importantes. Ahora sí que lo que decían nuestras abuelitas, ¿no? Trata como te gustaría que te trataran, y acuérdate que todo comunica. ¿Qué significa? Cómo te paras, cómo hablas, cómo te expresas, cómo mueves las manos, cómo ves, o sea, a más de uno, las mamás cuando éramos chicos no necesitaban ponernos una mano encima, sino nada más con la mirada es de quieto, porque de continuar así la cosa se pone peor, pues ya sabes que hay problemas, ¿no? Entonces hay que ejercer mucha paciencia y estar muy consciente de la situación que pasa a tu contraparte. Bien, excelente. Entonces, es hacer consciente cómo estoy dirigiéndome hacia los demás para que también
mi interacción e integración con los demás sea muy centrada en lo que las demás personas necesitan de mí. Escuchamos entonces, José Ángel, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario, ¿no? Este es un tema, voy a decir la palabra, no es porque sea así esotérico, ¿no? O sea, el tema del lenguaje no verbal, por supuesto que es importante. ¿Y qué hacer entonces para trabajar este tema del lenguaje no verbal? Bueno, hay certificaciones en PNL, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que decía hace rato Adriana, ¿no? Desde el amor es más fácil, ¿no? Desde el amor, que yo lo concibo no como un sentimiento, sino como una decisión. Y si tú quieres empatizar con la otra persona, hoy, yo me acuerdo que antes cuando uno iba a casa de un amigo o así, uno pedía, una de las cosas que uno pedía, oye, regálame un vaso con agua, un café. Ahora muchas de las cosas que hacemos cuando vamos a un café o casa de un amigo, pedimos la clave del internet, ¿no? Entonces, yo hago esta metáfora porque es muy importante que detectes cuáles son las claves de la persona con la que estás hablando, ¿no? Las claves en el tono de voz o las palabras que tú estás escuchando, lo que le gusta, y eso va a generar un lenguaje verbal y no verbal también mucho más fluido. Pero hay muchos libros, ¿no? Coaching con PNL, de DILS, hay N cantidad de cosas, pero bueno, igual que la empatía, el lenguaje no verbal se practica. Ahora, es muy importante que si tú quieres mejorar tu lenguaje no verbal, te observes. Y no solo hablo del espejo, sino que te observes, cómo es que reaccionas, trates de visualizarte cómo están tus gestos cuando llega esa persona que a lo mejor no te cae muy bien. Yo soy muy gesticulador y a mí se me nota cuando alguien no me cae bien. Y he tenido que trabajar con eso porque hay gente que hago negocios y no me cae bien. Y no es que sean malas personas, ¿no? Pero bueno, a mí se me nota cuando alguien no me cae bien. Y eso no lo voy a cambiar porque yo soy cero hipocresía, ¿no? Pero hay momentos en que tú tienes también que ser prudente y evaluarte y hacerte un test o un escáner para ver cómo que estás comunicando lo que no dices. Porque por ahí dicen los expertos que el lenguaje no verbal es el 85% de la comunicación. Lo que decimos es una cosa pequeñita, ¿no? Entonces, pero yo creo que es mucho ese rapport y ese conectarte con la clave o el password de la persona con la que estás hablando. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Y pues, adelante, José Antonio. Ok, bueno, para mí es importantísimo el lenguaje no verbal y el tono, ¿no? Hacen, como bien dice José Ángel, un porcentaje altísimo en la comunicación, pero aquí habría que verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, yo tengo que proyectar un tono adecuado que dé confianza a la persona, proyectar interés en la persona, proyectar que estoy presente ahí, que estoy a la disposición, mi cuerpo, mi cara, el contacto visual. Esa es una parte que me corresponde a mí en el lenguaje no verbal. Esto lo tengo que manejar yo para crear pues ese ambiente de confianza, ese ambiente de serenidad, ese ambiente de apertura, ¿no? Entonces, contacto visual, mostrar mucho interés, estar presente ahí, dejar mis conversaciones afuera. Y por otro lado, leer el lenguaje no verbal de la otra persona. Yo tengo que tener la capacidad de entender en sus palabras. De hecho, Goleman pone tres niveles, digamos, de lo que es la empatía, ¿no? Una que es la cognitiva, que tendría que ver con entender lo que está diciendo la persona. Otra que sería la emocional, ¿no? Comprender y estudiar, leer, tener una lectura de la persona en cuanto a las emociones, ¿no? Cómo se mueve su cuerpo, qué me está transmitiendo. Y finalmente, pues, lo que se llama interés empático, ¿no? Detectar en dónde yo puedo aportarle a esa persona, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el lenguaje no verbal, en resumidas cuentas, desde esos dos puntos de vista, lo que yo hago, lo que yo transmito y lo que yo puedo leer en la otra persona, ¿no? Y no sé si me permites, pero me quedé como con ganitas de comentar nada más algo en cuanto a la Adelante. dificultad. Ok. Y yo quería, y esto es una reflexión que he hecho estos días, ¿no? Y que me doy cuenta de que, por ejemplo, he visto más empatía en tiempos de crisis que en tiempos normales, ¿no? Entonces, parece contradictorio a lo que hemos estado hablando, pero parece que cuando hay crisis somos más solidarios, entendemos más a la gente, ayudamos, salimos, comprendemos, pero ¿qué pasa en la normalidad, en la regularidad? Ahí es donde se vuelve mucho más complicada la empatía. Cuando no hay crisis, cuando todo está bien, ¿por qué las relaciones no funcionan? ¿Por qué las relaciones con los hijos, la pareja, amigos, etcétera, no funcionan de la misma manera, ¿no? Porque a veces en la normalidad ser empático cuesta muchísimo más trabajo que cuando eres un poco forzado
por las circunstancias. Eso era nada más todo el comentario que quería hacer. Excelente. Pues me parece muy, muy ilustrativo las herramientas que hemos aportado, que han aportado hasta este momento, son muy, muy útiles y quisiera, bueno, agradecer a todas las personas que nos están viendo en vivo, nos mandan saludos, nos dicen que les gusta mucho lo que están escuchando y que les va a servir mucho para poder entender más a las personas que están conviviendo, porque dice, tienen razón, aunque sean de mi familia, me es difícil a veces entenderlos. Gustavo Machiavelo dice que la empatía con respeto a nuestro entorno. Me gustó mucho ese concepto que dijo José Antonio Sáenz. El miedo es un motivador, esto nos lo dice Daniela, retomando el tema de la sesión anterior, depende de la actitud de cada uno de ellos. Dice, no siempre es malo, depende cómo lo abraces. Me encanta esa parte. También nos dice, aquí hay una pregunta para Mario, y dice, en esta situación tan difícil que vemos, actualmente tantos problemas, no solo económicos, sino de todo tipo, además de estar confiando cómo sobrellevar la convivencia familiar. Esa es una pregunta para ti, Mario. Sí, creo que esa ya la atendimos anteriormente. Creo que la parte de los roles, las responsabilidades y ponerse en los zapatos de las personas que integran la dinámica familiar, sobre precisar sobre las necesidades específicas y los puntos más álgidos que están siendo, se están dando y una y otra vez, día con día, de cosas tan sencillas como, oye, no lavas tus platos, o oye, pues ayúdame a tender la cama, o oye, pues escoge un espacio para poder determinar tu espacio de trabajo, ¿no? No me dejes todo regado, o se puede hacer una lista interminable de cosas, pero es poner de su parte. Creo que eso es lo importante, y ningún problema, y concluiría diciendo, ningún problema es mayor que el del otro, si no están juntos en esto, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. Nos mandan felicitaciones. Gracias, Adriana, por enriquecer con tips. Excelentes tips, José Antonio. Muy valiosos tus aportaciones, José Ángel. Me encanta tu energía. Y bueno, pues muchas cosas que nos dicen. Aquí también dice que están de acuerdo con Mario Ricaño. El autosaboteo es un enorme enemigo. Lo más peligroso es no saber detectarlo y aceptar que así somos, y realizar muchas acciones en lo profesional o en lo personal. Las más recurrentes creo que son no concretar, posponer y las excusas. Entonces, pues hemos llegado casi ya a la recta final. Me gustaría que preparáramos ya nuestra conclusión, para que evidentemente Mario por ahí nos traía nos puso algunos slides que responden a esto que en conjunto veo que las personas necesitan, que dice, ¿cómo sé qué necesitan los demás? ¿Cómo saber qué necesitan los demás? Entonces, si me ayudas, Mario, con esta respuesta. En este momento estoy poniendo ya el material que nos hiciste favor de compartir para que las personas lo puedan ver. Adelante, Gracias. Quisiera ser muy breve en esto para darle tiempo al resto de mis compañeros. Lo que ven ustedes en pantalla se llama mapa empático. Este mapa se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y esto le da un poco más de estructura y lo comparto para el que lo guste ver. Lo pongo a disposición de Índalo Marketing. Son preguntas muy clave, como qué es lo que piensa y siente, qué es lo que realmente le importa, qué es lo que preocupa en la parte superior, en la parte inferior, qué es lo que hace y dice la persona a la que estoy entrevistando o a la persona con la que estoy negociando, ¿no? ¿Cuál es su actitud ante otros? Y hacia la izquierda es qué es lo que escucha, qué es lo que dicen sus amigos, hablando de hijos, hijas adolescentes, de compadres, comadres, esposa, esposo. ¿Qué es lo que dice su familia? No, pues está muy apanicada porque está recibiendo unas cadenas de WhatsApp que le está quitando el sueño y se levanta de pésimo humor. Pues ese tipo de preguntas te ayuda a centrar un tanto más. ¿Qué es lo que observa? Oye, pues no deja de ver fake news y pues es influenciado por este tipo de noticias y por eso está con los pelos de punta y no tiene cabeza para otra cosa, ¿no? Y hacia abajo lo soporta la cama, que son las alegrías y los dolores, y realmente preguntarte y analizar cuáles son las alegrías de esta persona y cuáles son sus dolores. Insisto, para más detalle lo pongo a disposición de Índalo Marketing, quien lo guste se lo puedo mandar.
Y la siguiente, y con esa concluimos, por favor. Les voy a contar una historia muy rápida de empatía que me gusta mucho. Creo que todavía no se ve. Ahí Ya está. se ve, Mario. Lo que ustedes... Gracias. Les voy a hablar rápido de una historia de un señor que se llama Doug Dietz. Vive en Santa Clara, California, y es el diseñador en jefe de la división de cuidado para la salud de General Electric, y él diseñó lo que ustedes ven aquí abajo, que es el famoso, el MRI, ¿no? El escáner para detectar tumores, etcétera, en los humanos, ¿no? Los ponen en medio de ese tubo y si han escuchado uno, hace un ruido terrible. Y él diseñó ese aparato y estaba orgullosísimo de su debut. Entonces, cuando fue el famoso debut, llegó un padre de familia con su hijo de 10 años y se puso frenético el niño, asustadísimo, lo tuvieron que sedar para que pudiera estar quieto y pudieran completar el scan que le tenían que hacer al niño. Entonces, Doug cayó en cuenta de que no estaba pensando en el usuario final, estaba pensando en una silueta de un adulto, pero nunca le cayó el 20 de que a un niño también iba a ser usuario de eso. Entonces, repensó el modelo, trajo un equipo multidisciplinario y creó una experiencia alrededor de esta máquina. Lo que ustedes ven ahí, pues lo creó como un ambiente de una nave espacial y al niño le contó una historia. Entonces, lo concluyo diciendo que cambió de un niño gritando que tuvieron que sedarlo y la tasa de sedantes era por encima del 30% de los pacientes. Esta cámara que ven que parece una nave espacial está en el Children's Hospital de Pittsburgh, Pensilvania. Entonces, cuando al niño lo vuelven a poner, le dicen, oye, ¿no te asustan los ruidos? Y el niño le dice, papá, es una nave espacial, se supone que tiene que hacer ese tipo de ruidos. Y pasó de una tasa de 30% de sedados al 0.02% de pacientes con sedantes. Eso es lo único que quiero enseñarles. Ese es un ejemplo de empatía clásica aterrizada hacia un producto, hacia un modelo o servicio. Mi conclusión, la adelanto de una vez, es siempre pónganse en el lugar del usuario, de su cliente, de su esposo, de su hijo, de quien ustedes quieran. Esas son mis conclusiones. Muchas gracias, Mario, por tu participación, por tus conclusiones. Y bueno, pues vamos a la recta final. Me gustaría que pues nos compartieran sus conclusiones. Adriana, por favor, después José Ángel y cerramos con José Antonio para que nos compartan las conclusiones acerca de este importante tema que desarrollamos el día de hoy, la empatía, ponerte en el lugar de los otros, tu lugar en la embarcación, en este Tactic Room, aprende a navegar en la tormenta. Adelante, por favor. Muy bien. Siguiendo con lo que comenta Mario, siguiendo con este hilo de la conversación, es efectivamente la empatía. Estuvimos hablando de la familia, estuvimos hablando de emociones, de asuntos íntimos, privados, personales, pero la empatía es 360 grados. La empatía es con el cliente, como el caso que nos presentó Mario, el ser empático, el pensar en el cliente, en centrarnos en el cliente es fundamental hoy más que nunca. Centrarnos en los colaboradores, como dueño de una empresa, hay que ponernos en el lugar de un colaborador que le estás quitando el sueldo, que está su empleo en riesgo, ponernos en el lugar de nuestros compañeros, ponernos en el lugar de nosotros mismos, ser empáticos con nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos, por ahí empieza la empatía. Empatía con el entorno, con las plantas, con los animales, con todo lo que está a nuestro alrededor. Empatía con nuestros proveedores. Parece ser que los sacrificamos todo el tiempo y que somos socios de los proveedores. Empatía, comprensión al proveedor. Si pagábamos en 90 días, pues comprendamos que él tiene que pagar sueldos y que no está vendiendo y reduzcamos esta tarifa o esta política a hacerlo en menos tiempo. No queramos aplicar las mismas políticas en las empresas. Yo vengo de empresa, lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. Necesitamos adaptarnos, ser flexibles, y la empatía se hace con acciones y se hace, me encanta, desde el amor al otro, desde el amor a todo lo que nos rodea. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Excelente participación. Y adelante,
Te escuchamos, José Ángel. Gracias, Omar. De entrada, gracias a Índalo Marketing. Muchas gracias por esta invitación. A todos los que nos estuvieron escuchando, viendo ahí en Facebook. Gracias, Adriana, Mario, José Antonio, Omar, por sus palabras, sus enseñanzas. Preguntaban hace un momento algunos tips. Bueno, yo creo que lo primero es, conócete a ti mismo. Es una gran oportunidad para conocerte. Ya herramienta del PAI para saber qué perfil de persona, liderazgo tienes, que es muy importante. Segundo, estoy de acuerdo con Adriana, sé compasivo, ten empatía contigo mismo, contigo misma. Aprovecha tiempos para meditar, para leer, para darte un espacio ahí en tu casa, si puedes salir a caminar donde haya mucha gente, para también entrar un poco en tranquilidad, y de ahí pues ya vas a poder ser más empático, empática, y ver la empatía hacia el otro desde la consideración, qué tan considerado eres con la persona y qué tanto autocontrol tienes hacia con la otra persona cuando ella está en relación contigo. Hay otra herramienta que si también alguien me manda un mail, yo se las mando con mucho gusto. Pero hay dos cosas que yo quiero decir. Hace rato, no sé si se dieron cuenta, yo tuve que apagar mi cámara unos segundos porque se acercó mi hijo Daniel, ¿no? Se acercó mi hijo Daniel, yo dejé que se acercara. Esto hace 2 meses hubiera sido un pecado y vete para allá, estoy ocupado. Yo apagué mi cámara, papá, al rato podemos dar un cuento. Le dije sí, se fue muy contento. Y eso habla de la práctica de la empatía. En ese momento él quiere decirme algo y de repente yo creo que tenemos que dejar de ser lo suficientemente menos adultos como para entender que hay cosas más importantes que una junta, que una factura. Hay cosas importantes como la familia. Y en ese sentido, voy a lo segundo que me ocurrió hoy. Mi mamá me mandó un telegrama que mi papá le mandó hace 50 años. Mi papá falleció el 25 de abril, hace un año. Le mandó un telegrama a Hilda, no le puso vidita. Ya llegué bien a Acapulco porque se fue a trabajar en IBM cuando las máquinas de escribir. Vidita, ya llegué bien a Acapulco, por favor dale besitos al niño, o sea, a mí. Y la verdad, cuando me llegó ese mensaje, se me salieron las lágrimas. Y mi reflexión en ese sentido es, esta es tu gran oportunidad para ser un ejemplo. O puede ser una pérdida de tiempo y te vuelvas en una advertencia. La gran pregunta es, ¿quieres ser un ejemplo o quieres ser una advertencia? Mi papá siempre nos dio ejemplo y ahí me sentí muy bien porque dije, mi papá me amaba, obviamente lo sabía, pero en esos detalles de besos a José Ángel, besos al bebé. Esa es mi conclusión. La empatía se traduce en trascendencia de vida. Cuando tú y yo dejemos de existir, que eso va a ocurrir pronto, y digo pronto, tal vez en 20, 30 años, la gente no se va a acordar por la manera en que dabas conferencias y mira, wow, cómo concluías. La gente se va a acordar por aquello que le dejaste, por aquella ayuda, por aquel gracias, por aquel de nada, por aquella palabra, por aquella escucha. Entonces, seamos ejemplo y no advertencia. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias a ti. Excelente conclusión. Te escuchamos, José Antonio. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a Índalo Marketing nuevamente por estar aquí, compartir estos momentos muy agradables. Gracias a todos los compañeros del panel y muchísimas gracias a toda la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Espero que hayamos aportado pues un granito de arena en el conocimiento o en, no sé, en la experiencia, ¿no? En algo. Me complace muchísimo eso. Yo quisiera decir nada más que la empatía no es gratuita. La empatía hay que desarrollarla, hay que trabajarla. Es una capacidad que desarrollamos y eso es una constante, ¿no? No es que ya la desarrollaste, ya la tengo y ya me olvido. Esto es una cosa permanente. La invitación a ser empáticos, pues a centrarse en la otra persona, a pensar en el otro. Quiero aquí también precisar que no sería correcto sentir lástima por alguien o sentir ese tipo de sentimientos por alguien. Eso no es la empatía. La empatía sería comprenderlo, cómo siente, ¿no? Cómo piensa esa persona y bajo esa perspectiva, ¿qué puedo hacer yo para contribuir con esa persona? Tampoco somos los que damos las soluciones, pero sí podemos contribuir a que el otro encuentre su solución. Entonces, la empatía no es algo fácil, es algo que hay que desarrollar constantemente, perfeccionar constantemente, y es una capacidad en la que afortunadamente todos podemos. No es excluyente. Ahí todos podemos, es simplemente la voluntad de centrarse en la otra persona y tratar realmente de hacer un máximo esfuerzo personal para entender cómo siente y cómo piensa la otra persona para poder entonces contribuir. Muchas gracias nuevamente. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Todo fue extraordinario. No quiero cerrar sin antes invitarles a nuestro próximo Tactic Room, que se realiza
obviamente, este Tactic Room es de los días miércoles. Tenemos nuestro Tactic Room el siguiente miércoles con un tema extraordinario. Se los vamos a dejar de sorpresa para que estén interesados por las redes sociales. Mañana tenemos un Tactic Room un poco diferente. Tenemos diferentes invitados, los cuales van a hablar desde el punto de vista corporativo acerca de temas como liderazgo, temas como cambio, y también va a estar muy interesante. También lo vamos a transmitir a través de Indalo Marketing, de Muro Consultores, a través de Facebook Live, a las 7 de la noche, de 7 a 8:10, 8:15, para que las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, pues se anoten la fecha de mañana, y a partir de este jueves tendremos entonces Tactic Room, aprende a navegar en la tormenta, los días miércoles, y el día jueves tendremos temas diversos de recursos humanos, de endomarketing, de liderazgo, y también algunas recomendaciones desde el punto de vista emocional o psicológico para las personas que trabajan y para todo el público que en este momento y ante esta situación de crisis estamos en una situación de cambio constante. Bien, yo quisiera cerrar con esta frase de Carl Rogers, que es: ser empático es ver el mundo con los ojos de otro y no ver nuestro mundo reflejado en los ojos de él. Con esta frase cierro y les agradezco infinitamente a todos, a ustedes, José Antonio, Adriana, José Ángel, Mario, Salvador, su participación. Obviamente, pues tenemos muchas personas en backstage que hacen posible esta transmisión. Está Cristian, está Ricardo, están muchas personas también a las cuales les mando un abrazo virtual y mi reconocimiento también para ellos. Que tengan una excelente tarde-noche y les deseo que la pasen extraordinario. Muchas Muchas gracias. gracias Muy por bien, el buenas tiempo. noches, Hasta gracias. luego. No se te escucha, Chava. Gracias a todos. Vamos a dejar las redes sociales de nuestros coaches por si quieren hacer alguna consulta o alguna herramienta que ellos nos puedan facilitar. Ya lo mencionó Mario, lo mencionó también José Ángel Arán, y los voy a poner ahorita sus redes sociales, correo, para que puedan estar en contacto con ellos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bye. ¿Se ve o no se ve? En Facebook. Y apago la cámara, dejo de compartir.